Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues a esta hora les decimos a todos ustedes que Dios les rebendiga. Bueno, pues como siempre iniciamos esta reunión orando. Ahí donde están vamos a decirles lo siguiente. Agachen las cabecitas y díganle: Padre amado, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Bienvenido eres a nuestras vidas. Bienvenido eres a esta reunión. Bienvenido eres a cada persona que está, Señor, ahí escuchando. Te pedimos, Señor, con todo el corazón, que tú pongas tu mano de poder sobre cada uno de nosotros y que nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder, Señor. Ayúdanos, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Y bienvenido eres, Señor, a cada persona que está escuchando, papá. En el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo. Dime bien, Hasatán, sueltas nuestras vidas, sueltas este lugar, suelta los oídos de mis hermanos, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes lugar, no tienes parte, no tienes arte, te vas ahora mismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, gracias, Papito Santo, por este tiempo que tú nos permites estar aquí junto a ti. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a este lugar y empecemos juntitos esta reunión. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Bueno, pues ya en esta noche estamos ya en una reunión más de los chones, pues y saludamos a todas las personitas que están con nosotros y pues les pedimos a todos ustedes que pues vamos a continuar, más bien vamos a continuar con todo lo que hemos estado hablando en estas noches. Pues recordemos que el día de ayer habíamos hablado de cosas muy importantes. Ayer habíamos hablado de pues la emuná, que es la fe, habíamos hablado de la abat, que es el amor, y pues habíamos hablado de la abat, y bueno, pues también habíamos hablado acerca de pues de la verdad, ¿no? Y pues de Emet, ¿no? De la verdad. Pero pues también pues, decir también un poquitito de que pues hay algo tan importante que la Biblia nos dice que hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Y bueno, pues hemos estado hablando de todas estas cosas, hemos estado hablando de todo lo que el Eterno quiere que tengamos en cada una de nuestras vidas y pues vamos a continuar con todo eso en esta noche. Bueno, está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Shabbat Shalom a todos. Estamos entrando nuevamente a un Shabbat, a un nuevo día. Es un día muy especial, es un día para entender justamente lo que hablábamos el día de ayer, un encuentro con nuestro Creador, un encuentro con nuestro amado. Es interesante ver que es una reunión que sucede cada semana, un encuentro que está planificado para cada final de la semana. Y es de verdad para agradecérselo al Señor, porque esto es algo que Él ha dispuesto. Una cita semanal que tenemos, una parte de las fiestas solemnes que ha instituido el Señor, es algo para darle gracias, porque vemos que en estos días el Señor nos hace entender muchas más cosas. Vemos que Él tiene preparadas cosas mucho más especiales en estos días y es importante dedicarles todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, prácticamente todo, como lo decíamos el día de ayer, entender la verdad, el amor, la esperanza, la fe que decíamos justamente el día de ayer, la emuná, la ahavá y la emet, que son, bueno, las palabras hebreas del amor, de la verdad y de la fe. Son cosas que decíamos que tienen que estar bien alineadas, tienen que estar todas basadas no en lo que nosotros pensamos, no en lo que nosotros sentimos, ni siquiera en lo que nosotros mismos creemos, sino en lo que venga de parte del Señor, porque sabemos que solamente lo que está dentro de la palabra del Señor, solamente las cosas que vienen de parte de Él pueden estar dentro de la verdad, y es importante actuar con emuná, vivir en amor, vivir en ese ahavá, que esté pero basado justamente en este fundamento. Es importante entender que la verdad tiene 5 pilares: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sus mandamientos y su palabra. Son cosas muy importantes que las habíamos dicho alguna vez. Es importante recordar que todo lo que venga de parte del Señor siempre va a estar basado en esos 5 pilares, esos 5 fundamentos, y tenemos que entender que nuestra fe, nuestra emuná también tiene que ir
sobre esos pilares, sobre esos fundamentos. Incluso el amor que vayamos a mostrar para con nuestro prójimo tiene que estar fundamentado en estas cosas. No podemos tratar de inventarnos nosotros algo, tratar de aumentarle alguna cosa a la palabra y mucho menos disminuir alguna cosa. Es importante recordar lo que el Señor nos está enseñando, todas las cosas que Él nos dice en cada reunión, en cada tiempo que nosotros le dediquemos, si de verdad lo estamos haciendo todos los días, si le estamos preguntando constantemente, si estamos consultándole las cosas al Señor y vivimos prácticamente cada segundo de nuestra vida pendientes de lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, de lo que Él quiere enseñarnos, entonces vamos a ver que Él también va a empezar a compartir estos misterios, estos secretos que tiene, y cualquier rato, en el momento en el que estemos dispuestos nosotros, en el momento en el que tengamos los oídos bien abiertos, Él nos va a ir enseñando muchas cosas. De verdad, pues en este tiempo lo que tenemos que hacer es hacer pues la voluntad del Señor, hacer todo lo que el Eterno nos dice, y como pues Daniel nos va explicando en este tiempo, pues vamos a continuar haciendo todo lo que pues la palabra de Dios nos indica, guardar los mandamientos, hacer la voluntad del Eterno, pues todo eso es importante para cada uno de nosotros. Y bueno, pues ya estamos también ahora en, pues como decía Daniel, en un Shabbat muy especial, y tenemos pues que hacer la voluntad del Eterno, tenemos que pues seguir cumpliendo los mandamientos. Y pues parte de esto, pues si vemos el día de hoy, pues podemos ver quizás la parashá de esta semana que viene con Levítico 12, y podemos ir viendo pues todo lo que representa pues esto, y hay bastantes cosas que existen en la parashá, pues y nos habla pues de varias cosas, pues quizás podamos avanzar un poquito más y veamos lo de del asunto de la lepra, porque pues precisamente todo este tiempo hemos estado hablando de cosas importantes, de que hemos estado hablando de cómo tenemos que hablar, de cómo tenemos que comportarnos, y parte de eso pues nos habla en esta parashá. Sí, justamente la parashá de esta semana comienza en el capítulo 12 del libro de Levítico, pero vamos a comenzar a leer desde el capítulo 13, un poco más adelante, justamente la parte que habla de la lepra. Es algo interesante porque la traducción, que justamente viene de esta palabra, tzarat, si no me equivoco, se la ha traducido como lepra, pero si vemos la definición de esta palabra, o lo que realmente se representaba, era no algo como la lepra, porque bien sabemos que la lepra es una enfermedad en la que la piel se va cayendo, se va deshaciendo, se va cayendo incluso partes del cuerpo como la nariz, como las orejas, partes que son cartílagos, y el cuerpo prácticamente se empieza a deshacer, la piel se empieza a deshacer. Y esta palabra que se usa en hebreo justamente implica algo un poco diferente, porque a lo que se refiere más es al color de la piel, al color que tenían las heridas en ese tiempo. Y es algo que nosotros simplemente habíamos asumido que era como la lepra, o que era lo mismo, porque justamente hace 2-3 días habíamos hablado del lashon hara, que es un tipo de pecado, el habla maliciosa, y justamente una de las consecuencias que está mencionada en la Torá es que, como consecuencia de tener una lengua maliciosa o una forma de hablar maliciosa o con malicia, aparecía justamente este tipo de enfermedad, que nosotros lo conocíamos como lepra, pero ahora entendemos que es algo un tanto diferente, y justamente está explicado eso en el libro de Levítico, desde el capítulo 13, versículo 1. Y dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a alguno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote la reconocerá y la declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que aquella piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encesará al llagado por 7 días.
y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encesar por otros 7 días. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y no se ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel, después de que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Y podemos ver la forma en la que uno tenía que presentarse cuando tenía alguna herida, alguna marca en su cuerpo que tenga ciertas características que no eran normales, porque lo primero que tenía que revisar el sacerdote era que no sea una costra, porque si es que era una costra, entonces simplemente estábamos hablando de una herida normal, de una herida que podía haber sido por alguna cortadura, por algún golpe o por algún raspón, que justamente bien sabemos nosotros cuando es una herida normal, la costra aparece después de unos cuantos días. Pero si era una herida diferente, una herida en la que incluso habla de que el pelo tenía que ponerse de color blanco, eso lo tenía que definir el sacerdote, lo tenía que reconocer. Prácticamente los sacerdotes tenían esa instrucción del Señor para diferenciar si es que estaba tratándose con una persona que de verdad estaba contaminada por esta enfermedad, o si simplemente era una herida común y corriente. Y algo interesante es que no era el sacerdote el que iba a buscar a cada persona, iba a ver, iba a revisarles o iba viendo qué persona estaba contaminada, sino lo que tenía que hacerse, la orden que había dado el Señor, era que si tú mismo veías que había un problema en tu piel, había una hinchazón o alguna cosa con decoloración, entonces tenías que ir a consultar a un sacerdote, tenías que ir a mostrarte, tenías que ir prácticamente a ser revisado, a ser inspeccionado. Y el sacerdote iba a ver según el tipo de herida, él iba a ver si tenías que purificarte por 7 días o simplemente era una herida común y corriente y solamente tenías que lavar tu ropa. Y esto es interesante que vemos que se hace cada 7 días, porque si pasan 7 días y el sacerdote veía que la herida ya estaba sanando, ya estaba recuperando y que no había despigmentación de la piel o que no había el pelo blanco, entonces era una herida normal. Tenías que simplemente lavar tu ropa y volver a incorporarte al pueblo. Pero si veía el sacerdote que estaba avanzando, entonces tenías que volver otros 7 días para esperar a ser inspeccionado después de los 7 días. Y es algo que nosotros nunca lo habíamos entendido, porque pensábamos que de verdad se trataba de la lepra, como si de una enfermedad en la que simplemente tú te sentías inmundo, pero algo que no hemos considerado es lo que pasa dentro de nosotros, lo que pasa en nuestra mente, lo que pasa en nuestro corazón, porque es importante que la mayoría de las enfermedades que tenemos no son físicamente, sino están más en nuestro espíritu. Muchas veces no hemos considerado que el murmurar, por ejemplo, o de hablar chismes o de criticar, son cosas que están prácticamente dentro del Lashon Hara, que prácticamente se refieren al habla maliciosa, y la consecuencia de eso es justamente este tzarat, que es la lepra, podríamos decirle, pero que nosotros, como no vemos nada, como no vemos cómo está nuestro espíritu, como no nos pasa nada físicamente, simplemente seguimos con nuestra vida, pensamos que no nos afecta. Pero algo que nos dice el Señor que debemos hacer es que cuando nosotros veamos que hay algo dentro de cada uno de nosotros que no es normal, algo que nos hace sentir muchas veces tristes, algo que nos hace sentir enojados, algo que nos hace sentir mal, muchas veces con nosotros mismos o en algunos casos con otras personas, es porque hay algo que se está pudriendo dentro de nosotros, y lo que debemos hacer es ir a presentarnos delante del sacerdote. Y ahora sabemos que el que está ejerciendo ese cargo de sacerdote es justamente Yeshua. Entonces tenemos que hacer esta limpieza de forma constante. Si de verdad vemos que tenemos esa tendencia de criticar, tenemos esa tendencia de hablar mal de otras personas,
sin importar que esto sea cierto, sea mentira, sea un invento, sea algo que hayamos visto nosotros con nuestros propios ojos, muy indiferente a eso, nosotros tenemos que ir a dejar que el sacerdote nos revise, como lo decía David: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, para que de verdad Él sea el que nos limpie, Él sea el que vea la herida, si de verdad estamos contaminados, para que Él nos limpie, porque sabemos que los sacerdotes no solamente les agarraban a los que estaban contaminados y los encerraban hasta que pasen 7 días, sino también los curaban, los trataban. En muchos casos tenían que limpiarles las heridas, tenían que ver de verdad o verificar si era una herida normal, y para eso hacían cierto tipo de tratamientos. Y es algo que a nosotros tenemos que permitir que el Señor vaya inspeccionando, vaya revisando nuestros corazones, vaya revisando nuestras mentes y empiece a quitar lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y algo interesante es que cada 7 días se revisaba si esta llaga, si esta herida iba aumentando, si el color de la herida iba cambiando, estaba aumentando, estaba reduciendo, si se hacía más blanco o si se hacía más oscuro. Es decir, si este pecado estaba creciendo o si estaba disminuyendo. Y es algo importante, porque si nosotros vamos y nos presentamos delante del Señor y le decimos que tenemos esa tendencia de criticar, tenemos esa tendencia de murmurar, si muchas veces tenemos este tipo de pecado, esta habla maliciosa, a veces nuestra lengua es la que más contamina, y si vamos delante del Señor le confesamos lo que estamos haciendo, pero si pasados unos cuantos días seguimos haciendo lo mismo o estamos peor, entonces prácticamente no hemos permitido que el Señor nos limpie. No es que el Señor haya hecho mal su trabajo, no es que Él no nos haya limpiado, no es que Él no quiera limpiarnos, sino es que nosotros no estamos dejando que Él nos limpie, no estamos dejando que Él nos purifique. Y es importante, porque si de verdad no estás reduciendo, si el día de hoy, después de haber reconocido que eras alguien que tenía ira, que eras alguien que constantemente renegaba, y de aquí a un tiempo reniegas más o reniegas igual, entonces estás dejando que esta contaminación avance. Pero si está disminuyendo, si le estás permitiendo de verdad al sumo sacerdote, que es Yeshua, que te limpie, que te purifique, que te inspeccione y que te examine, entonces esto tiene que ir bajando, tiene que ir reduciendo. Cada vez que vayas delante del Señor, entonces este tipo de contaminación tiene que ir disminuyendo hasta que prácticamente se pierda y el sumo sacerdote pueda declararte limpio, declararte que había sido ya restaurado, que había sido ya curado de la lepra. De veras que pues cuando nosotros nos encontramos así en esa situación, podemos pues ir y acercarnos al sacerdote. En este caso pues la palabra nos dice precisamente esto en el Nuevo Testamento: al trono de la gracia, para pues que nos acerquemos cuando tenemos algún problema, y de esta manera podemos también nosotros ser limpios, porque es necesario que en ese tiempo pues nosotros también veamos que quizás no tenemos una lepra física, pues ya nos explicaba Daniel eso, sino pues una lepra quizás tenemos en el alma, en el espíritu. Entonces necesitamos nosotros acercarnos a Él, al trono de la gracia, y pues pedirle a Él de que nos ayude, que nos limpie, porque pues Él, si bien es el sacerdote, también Él ha sido el cordero que ha sido inmolado por nosotros, y Él pues conocedor de todo lo que pasamos, conocedor de todo lo que sentimos, pues Él es fiel para ayudarnos, para enseñarnos todo esto. Así que yo creo que esto es algo fundamental en nuestras vidas, fundamental en todo el tiempo, que nosotros de verdad vayamos delante del Eterno y le pidamos con todo el corazón que nos ayude, porque pues en este tiempo una de las cosas que es más grave y que produce la lepra, pues es lo que decíamos, la Shon Sahara, la Shon Hara, que pues significa que es lengua maliciosa. Y vemos pues en la Biblia que hay algunos ejemplos de personajes que precisamente han tenido esta lepra, y eso por hacer estas cosas. Uno de esos personajes es María, la hermana de Moisés y de Aarón, que pues precisamente por hablar mal, pues se había enfermado de eso. Es muy importante recordar estos 3 personajes que justamente habían entrado a este tipo de contaminación, que es la Shon Hara. Si vemos el caso de Miriam, pues justamente ella junto con Aarón había hablado en contra de Moisés, y vemos que reclaman justamente a causa de la mujer con la que se había casado Moisés. Y es interesante porque apenas salen de su boca las palabras, apenas llega a los oídos del Señor,
Esto prácticamente la lepra empieza a cundir. A pesar de que Moisés había intercedido por ella, a Dios de verdad le molesta. Vemos que es algo que le irrita, algo que hace que se moleste tanto, porque no estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de cualquier siervo o de cualquier integrante del pueblo. Estamos hablando de Moisés, alguien que prácticamente lideraba el pueblo, lideraba a todo el pueblo de Israel. Y si esto lo podemos revisar en Números 12, y empieza diciendo: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Podemos ver en esta parte que de verdad es algo que habían conversado entre dos personas, María y Aarón, o Miriam en algunas versiones, que prácticamente no les da miedo, como lo dice el Señor: ¿cómo no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y es algo que nosotros a veces pensamos que simplemente por el hecho de que una persona esté en algún puesto, en algún cargo de líder, simplemente eso es algo de lo que tenemos que cuidar, y no nos damos cuenta que ahora el Señor nos ha elegido a todos como reyes y sacerdotes, nos ha elegido a todos para que llevemos su palabra. Prácticamente todos somos importantes para el Señor, y el hecho de que nosotros hablemos en contra de otra persona es pues algo muy, muy peligroso. No por quién sea la persona, sino por lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, por lo que el Señor ha designado a cada persona. Cada persona podemos decir que llevamos la presencia del Señor en nuestras vidas, y prácticamente hablar mal de uno de nuestros hermanos, hablar mal de cualquiera de las personas que son parte de nuestra congregación, incluso que son parte de otra congregación, es pues algo que se va directamente contra Dios. Es algo que nosotros tenemos que cuidar, es algo que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, que un comentario así de sencillo, por más simple que parezca, por más pequeño, por más que sea algo que no tenga mucho que ver con esa persona, como lo decíamos hace un rato, el lashon hara es un pecado en el que no solamente afecta lo que se dice, sino también la intención con la que se dice, porque podemos hablar de una persona y ver que esa persona está bien vestida, por ejemplo, y decimos: ¿cómo se va a vestir tan bien? Y estamos hablando mal, estamos prácticamente diciendo algo que sí es cierto, pero nuestra intención es
es tal vez hacer quedar mal, es tal vez estamos tal vez mostrando envidia, estamos mostrando codicia, y son cosas que se hacen parte justamente de este pecado de la shonjara. Y es importante que entendamos, el Señor lo oye todo, el Señor lo ve todo, y nosotros no nos damos cuenta. A veces pensamos que por el hecho de que nadie nos está mirando o de que nadie nos está viendo, nadie lo va a saber. Y vemos que aquí el que lo oye no era Moisés, no era Moisés el que se había enojado, el que había o que alguien le había contado, o que Aarón ese rato después de hablar con María le había ido con el cuento, como muchas veces se dice, y le había dicho a Moisés lo que había pasado. No, vemos que el que estaba oyendo ahí, el que estaba con los oídos bien abiertos, con los ojos bien abiertos, era el Señor, Él era el Eterno, Él era el que estaba pendiente de todo. Y es algo que nosotros no nos damos cuenta, y si no consideramos que es el Señor el que está oyendo nuestras palabras, el que incluso está viendo nuestros pensamientos, es el Señor, entonces es prácticamente porque todavía no creemos en Él, porque no hemos sido convencidos, porque no hay todavía esa convicción de que el Señor es un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente y omnipresente. Y tenemos que tomarlo en cuenta, tenemos que entender que Él todo el tiempo está viendo nuestros pensamientos, está oyendo lo que decimos, todas esas cosas que pasan por nuestra mente y pasan por nuestro corazón. El Señor las sabe, el Señor las conoce. Y tal vez muchas veces pensamos que porque no nos pasa nada, entonces asumimos de que Dios no lo ha oído, o que era algo que no estaba mal, o que no estaba tan mal, y no nos damos cuenta de que si bien nuestro cuerpo no se contamina, no aparecemos manchados, no aparecemos con llagas, como lo describía el libro de Levítico. Es muchas veces nuestro espíritu el que está contaminado, es nuestro espíritu el que se empieza a podrir, el que se empieza a impregnar de este pecado. Y eso, una de las cosas más preocupantes es que no es un pecado que solamente se queda ahí. Por eso es que era importante que estas personas que estaban contaminadas tenían que ser apartadas del pueblo, tenían que aislarse por lo menos por 7 días. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que la murmuración, la crítica, los chismes son cosas que contaminan. Si tú le dices a una persona un chisme, esa persona le va a decir a otra persona, y se va a ir creciendo, y va a llegar a un comentario que al final llega a enterarse todo el mundo. Y es importante que nosotros entendamos que este tipo de pecados, esto que viene de la shonjara, es algo que contamina no solo nuestras vidas, sino también la vida de la gente que nos rodea. Muchas veces el hecho de estar con nuestra cara tal vez desganada, con nuestra cara tal vez de enojados, de molestos, es algo que también afecta, es algo que contamina, es algo que afecta a nuestro prójimo, y no nos damos cuenta que son cosas que sí nos contaminan. Tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo, tenemos que pedirle ayuda al Eterno para que nos examine, para que nos purifique, para que nos haga entender que nosotros no estamos bien delante del Señor. De verdad tenemos muchas cosas podridas dentro de cada uno de nosotros, y si no nos presentamos delante del sacerdote, si no le pedimos ayuda a Él para que seamos limpios, para que seamos purificados, entonces no vamos a poder salir de esto. A veces nosotros no nos damos cuenta de que de verdad estamos mal. A veces simplemente murmuramos y no creemos que estamos haciendo mal. Por eso es importante ir delante del sacerdote, ir delante de Yeshua, ir delante del Señor, para ver si de verdad estamos contaminados. Muchas veces creemos que lo que hacemos está bien, que lo que decimos está bien, y no consideramos lo que el Señor dice. Por eso era importante que las personas no se examinen por sí solas, porque una persona podía ver la herida en su cuerpo, ver una llaga, ver una mancha blanca, y simplemente decir, no, esto para mí no es lepra, entonces yo no estoy contaminado, yo voy a seguir con el pueblo simplemente porque a mí no me parece lepra. Y eso es importante, porque no podemos ser nosotros los que juzguemos nuestro estado, los que decidamos si estamos bien o si estamos mal. Por eso era importante los sacerdotes, por eso era importante el cargo en especial del sumo sacerdote. Y ahora es importante lo que está haciendo Yeshua. Si nosotros no vamos delante de Él y nos dejamos examinar, si no vamos y le preguntamos si de verdad lo que estamos diciendo o lo que estamos pensando, lo que hacemos, lo que les estamos contando a otras personas, incluso la forma en la que hablamos, si no le permitimos al Señor examinarnos, si no le permitimos a Él ver lo que hay dentro de cada uno de nosotros, entonces ¿cómo nos vamos a dar cuenta si de verdad estamos contaminados, si de verdad estamos inmundos? Porque vemos que esto es algo que de verdad al Señor le molesta. Porque si no hubiese sido por lo que Moisés había intercedido por María o por Miriam,
tal vez no hubiese sido la misma historia, tal vez se hubiese quedado inmunda por mucho más tiempo. Y es importante que entendamos que necesitamos que sea el Señor el que nos examine, el que vea lo que hay dentro de cada uno de nosotros, el que vea que nosotros seamos limpiados, el que nos examine desde lo más profundo. Si de verdad le preguntamos al Espíritu Santo las cosas que pasan por nuestra cabeza, las cosas que pasan por nuestro corazón, las cosas que sentimos, si permitimos que Él nos examine en cada pensamiento, en cada palabra, entonces vamos a ver que Él nos va a ir limpiando, Él va a ir quitando toda la lepra de nuestro corazón, toda la inmundicia que hay en nuestros pensamientos, y prácticamente Él nos va a ayudar a purificarnos, nos va a ir revisando cada 7 días. Si de verdad estábamos muy contaminados, entonces nos va a seguir limpiando, y esto es algo que tiene que ser constante, es algo que tiene que hacerse de forma seguida, porque sabemos que no pasa ni un solo segundo, no pasa ni un solo minuto en el que no estamos pecando. Lo hacemos muchas veces de pensamiento, lo hacemos muchas veces con los gestos, con las expresiones que hacemos, y simplemente lo dejamos ahí. Pensamos que nadie lo ha visto, pensamos que está bien, pensamos que según nuestro criterio estamos actuando bien, y no nos damos cuenta que tal vez estamos dejando que esta lepra cunda, que esta lepra afecta también a nuestra familia, que esta lepra también siga contaminando. Y es algo que vemos que en el libro de Levítico incluso la revisión llega a hacerse por mucho más tiempo. Si de verdad después de los 7 días todavía no estás limpio, entonces tenías que estar 7 días más en purificación. Y si todavía no estabas limpio después de esos 7 días, todavía no estabas reduciendo la herida o la llaga, entonces tenías que estar otros 7 días. Y esto se hace constante hasta que de verdad quedes limpio. Esto es importante. Muchas veces pensamos que por el hecho de ir una sola vez y confesar lo que hemos hecho, ya ha pasado todo, ya no hay nada más, ya quedamos limpios para siempre, y no nos damos cuenta que muchas veces somos nosotros los que nos volvemos a equivocar, los que volvemos a cometer los mismos errores. Entonces tenemos que volver a limpiarnos, tenemos que volver a purificarnos, tenemos que permitir que el Señor otra vez nos vaya limpiando, otra vez nos vaya purificando. Y es interesante ver esto del caso de Miriam, que no es el único, porque otro de los casos en los que pasa justamente esto de la contaminación por lepra es justamente del discípulo, podríamos decir, del discípulo de Eliseo, que era Giesi. Y cuando vemos lo que había pasado con Naamán, cuando era un rey que había sido contaminado por lepra, es una historia muy conocida, pero sabemos que este rey quería entrevistarse con Eliseo para que pueda ser limpiado, para que pueda curarle prácticamente de la lepra. Y lo que le dice Elías, no es Eliseo, lo que le dice Elías es que se vaya a bañar a un río que estaba en Israel. Y como era un general de un ejército muy poderoso, prácticamente no estaba dispuesto a hacerlo, pero al final, a mucha insistencia de sus siervos, decide quitarse la armadura y va y se mete al río, se empieza a bañar y se mete las 7 veces que le había dicho Elías. Y vemos que sale limpio de la lepra. Entonces, cuando ve que había sido sanado, que había sido limpiado, que había sido purificado, entonces va en agradecimiento a Elías, va a buscarlo a Elías y prácticamente le pide o trataba de darle un reconocimiento, unos presentes, unos regalos para poder mostrarle que sí, efectivamente la palabra del profeta había logrado hacer que él sane. Por haberle obedecido al profeta, había sido sano de la lepra. Y esto está justamente en Segunda de Reyes, desde el capítulo 5, versículo... A ver, ¿dónde estamos? Desde el versículo 10 podemos revisar, y dice: entonces Eliseo le envió mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y eso es justamente lo que le había dicho Eliseo a Naamán para que sea limpio.
Y después de que pasa justamente que él acepta, él al final decide entrar al Jordán, si no me equivoco, empieza a ser restaurado. Después de que entra las 7 veces, termina siendo restaurado. Y vuelve para agradecerle. Y desde el versículo 17 dice: entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo. En cuanto mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando tal haga, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Y eso era justamente cuando le había llevado los presentes. Y aquí aparece Giesi. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, y él lo tomó de mano de ellos, y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Vemos que justamente lo que le pasa a Giesi es otro caso en el que también se contamina de lepra, y es importante ver que la lepra justamente pasa por cosas como la codicia, la mentira. Tal vez en este caso vemos que Giesi había deseado más lo que su corazón le decía, lo que sus pensamientos le decían, y se había olvidado de la importancia de la presencia del Señor, que era mucho más importante. Pero esta noche ya está con nosotros la pastora Marta. Amén. Muy buena la idea de hablar sobre la lepra espiritual. Dice, por ejemplo, es como idolatría prácticamente la murmuración que provoca exactamente esa lepra. Si bien es cierto, en este tiempo no podemos ver la lepra como tal, de manera material o en el cuerpo, no tenemos idea de cómo está nuestro espíritu leproso, y eso implica, como a Miriam tenía que haber salido del campamento donde estaban ahí los israelitas para purificarse. Entonces ella estaba apartada, entonces tenía que arrepentirse. Y lo más tremendo es esto: quien tenía que orar para que la lepra se le fuera era el mismo Moisés y Aarón. Entender eso cuesta, ¿no es cierto? Y cuando vamos a la parte de Naamán y Giesi, que era siervo de Elías, resulta también que vemos ahí desobediencia, vemos mentira,
vemos codicia. Ahora, cuando llegamos al punto de la codicia, vemos que la codicia es el 10º mandamiento que está instaurado en la palabra de Dios. Bastante que uno tenga codicia afecta a todas las leyes del Señor. Entonces, eso es santidad. Y cuando Elías no quería que le paguen, era por algo. Era porque Naamán tenía lepra, y precisamente muchas veces cuando prácticamente lo que quería Naamán era su sanidad, pero pagar. Y nosotros sabemos en el Señor, si recibimos ese tipo, si vendemos la palabra nuestra, exactamente nuestro espíritu está leproso. Y eso hay que entender. En este tiempo probablemente no tengamos miedo, no tengamos temor porque estamos sanitos y no vemos la lepra fuera de nosotros. Sin embargo, el actuar de cada persona, el cómo se comporta, puede indicar exactamente de cómo estemos dentro. Y eso de adentro florece hacia afuera y la persona se siente afectada, no sabe por qué tiene sentimientos o emociones o pensamientos que no son las de Dios. Y sin embargo, como no tiene, como está con lepra espiritual, resulta que cree que está bien. Entonces, lo único que hace la persona es alejarse de Dios. ¿Qué pasa con la lepra de Gehazi? Gehazi va y leproso se queda, y la maldición era tan grande que dice tú y toda tu familia. Y hemos hablado también de las maldiciones generacionales que podemos romperlas. Tenemos todos y cada uno de nosotros maldiciones generacionales, porque si nos vamos a Éxodo 20, dice: yo llevo la maldad de los padres hacia los hijos desde la primera hasta la cuarta generación. Por eso es que tenemos características similares entre hermanos, tenemos características similares entre nietos, sobrinos, tenemos características similares que nunca nos hemos dado cuenta, pero cuando entendemos la identidad a la que Dios nos está llevando, la semejanza tiene que ser para Él, y para ser como Él necesitamos el poder del Espíritu Santo y rendirse a los pies de Jesucristo. Pero muchas veces no nos damos cuenta, mucha gente muere. Veamos la serpiente de bronce que tiene que poner en el desierto después de que muere Aarón, cuando Moisés siente la murmuración de todo el pueblo y Dios permite que vengan víboras venenosas y tenían que mirar la serpiente de bronce para sanarse. Es que Dios permite muchas cosas, permite, porque esa es la ley. En algún momento hemos hablado sobre la ley de la gravedad. Todo lo que sube baja, todo lo que sube cae. La ley de gravedad. De igual manera es la ley de Dios. Con el mismo peso que sube, baja. Entonces, no había entendido Gehazi, el siervo del profeta. No había entendido nada exactamente lo que estaba sucediendo. Y hoy en día nosotros no nos damos cuenta. Y podemos ver personas heridas que no pueden cambiar, que no pueden ser transformados, porque hay maldiciones generacionales, hay codicia, hay envidia, que nada más son parte de la idolatría. Por eso en Corintios, en 1 Corintios 10 decía, vamos a leer casi en extenso, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca, escuchen bien, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Qué pasa? A pesar de que les había sacado de Egipto, a pesar de que les había hecho libres, les había libertado, a pesar de que habían comido, habían sido sustentados en el desierto, ¿qué hacían el pueblo de Israel? Dice, bebían de la roca espiritual que les seguía, esa roca era Cristo, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Podremos engañarle a Dios? Trataremos de engañarle, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Y nosotros hasta el día de hoy no entendemos cuántos estamos tendidos en el desierto sin darnos cuenta.
sin tomar en cuenta exactamente lo que implica la palabra de Dios, por el simple deseo de cumplir el capricho o el deseo o la codicia o el creer que siempre hay que cobrar por todo. Resulta que Gehazi, siervo de Elías, va y le dice a Naamán, mi señor dice, y pensaba ocultárselo. Pero un profeta de Dios no puede, no se le puede ocultar nada. Entonces la maldición cae, y esa maldición de la lepra es tremenda. Y seguimos ahora con Corintios, y vamos a seguir hablando de esto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ahí habíamos visto la codicia de Gehazi, el deseo de ser pagado, como si al final tiene que me dé, ¿no es cierto? Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Estamos hablando de Moisés también, que está ahí. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Aquí hay que entender que la murmuración provoca la destrucción por mano del destructor. Entender que cuando murmuramos estamos exactamente en el equipo del error y él destruye. Es como que la polilla lo deja por abajo la teoría de Darwin, que no había entendido nada. Y la polilla es un animalito tan frágil que finalmente destruye muchas cosas. Así es la murmuración. La murmuración, y Dios nos llama la atención para estas cosas, que dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por la mano del destructor. Y dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarle. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, ¿qué está hablando? Que la murmuración es parte de la idolatría y la fornicación y todo ello, pero en este caso estamos en el murmurar como ejemplos de Miriam contra Moisés, como el pueblo contra Moisés. Aquí vemos, y luego después, ¿tú crees que ha habido, ustedes creen ahí en la radio que ha habido murmuración? De hecho que sí. Gehazi debe decir, ay, qué bruto mi jefe, teniendo tanto, será pues como arrancarle un pelo al gato. ¿Por qué no? Había murmuración dentro de él. Y esa murmuración provoca la codicia. Y la codicia provoca la mentira. Y la mentira le lleva a esa maldición de la lepra. Pero empieza con una pequeña cosita. Amén. Amén, eso es importante. Justamente aquí estábamos revisando un poco de lo que es la lepra y las causas por las que esta puede producirse. Y una de las cosas importantes que a mí me llamaba la atención es que justamente puede producirse dentro de cada uno de nosotros por una mala higiene primeramente, o sea, por no estar pendientes de nuestra limpieza, podría producirse lepra. Otro de los casos es que, si bien no es algo que se hereda, porque vemos que aquí lo que le había dicho Eliseo a Giesi es que
iba a quedar el leproso y también toda su descendencia. Pero esta característica es justamente porque no se heredaba la enfermedad, pero sí los hijos se volvían más propensos a contraer la lepra, es decir, tenían más debilidad, menos resistencia a esta enfermedad. Y eso pasa en las familias, eso es algo que vemos que si el papá tiene la tendencia de ser criticón o de ser murmurador, de hablar mal de otras personas, entonces los hijos van a tener esa misma tendencia, van a tener eso de querer criticar a las demás personas. Por eso es que justamente esto de la lepra es algo que se contagia, es algo que contamina. Y justamente esa es la tercera causa, el contagio. Si nosotros estamos cerca de personas que critican, de personas que hablan mal de otros, de personas que tienen cierto tipo de una forma de hablar así diferente, entonces esto es algo que nos va a afectar. Si nosotros no salimos de esos lugares, si nosotros no nos hacemos a un lado, entonces nosotros vamos a terminar igual que ellos. Exactamente, vamos a acabar igual que ellos, porque habíamos visto el ejemplo de la manzana. Lo malo es contagioso. La ira, aunque ustedes no crean, es contagioso. La ira, la murmuración, todo es contagioso. Lo malo siempre se contagia. Y eso nos muestra la naturaleza cuando vemos que una manzana buena no puede contagiar buenas cosas, las manzanas podridas. Contagiar un cojón de manzanas que estaban en buen estado. Precisamente tiene eso, pues decía la teoría de, les decía la y eso otro día les voy a compartir. Entonces, miren, la lepra de manera material, tenemos la lepra espiritual y no sabemos cómo estamos. Y una cosa que hemos aprendido es que nosotros nos alimentamos por el oído, por el oído. Entonces, hay un adagio en el mundo que se dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo diría, dime qué escuchas y te diré qué eres, quién eres. ¿Por qué? Porque nos gusta escuchar cosas malas y no nos damos cuenta. Quien está haciendo que escuches cosas malas, que escuchemos cosas malas, es el error, porque sabe la fragilidad de pensamientos que tenemos, que no estamos tan encuadrados en el Señor, no estamos parados en la roca. Y esta parte me llama la atención en su palabra cuando dice, en 1 Corintios 10, dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Esa roca era Cristo. Y nosotros en este tiempo estamos bebiendo, no ni siquiera agua. Ciertamente el agua nos ha dado Cristo. Cristo es el agua de vida. Estamos bebiendo de su sangre y comiendo de su carne. Y sin embargo podemos ver la fragilidad con la que las personas entran en ese dilema de ser contagiados por la lepra. Porque aún solo que el Señor nos podía dar. Ahora, vamos al ejemplo de Geisi. No le corre y Bueno, estamos teniendo algunos problemas en la conexión. No. Mío es el oro, mío es la plata, vengan a mí y compren de mí. Eso es no confiar en Dios. Y dice, bendito el hombre que confía en Dios, pero maldito el hombre que confía en el hombre. Hay muchas cosas. Esta es una tela que nunca vamos a acabar de cortarla. ¿Por qué? Porque todo produce. Pero considerando que estamos en este tiempo, hay que ver que exactamente el detalle es que no vemos en nuestra carne. Y eso
nos hace vulnerables. Amén. Amén. Sí, esto es algo que de verdad nos afecta bastante. Yeshua entendía bien esta parte porque en Marcos capítulo 4, versículo 24, es interesante lo que nos dice, porque Yeshua estaba hablando con sus discípulos y les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Y es interesante porque pareciera que no tiene mucho sentido el mirar lo que vamos a oír, porque son cosas muy diferentes. Con los ojos no podríamos escuchar, no podríamos percibir lo que el oído percibe. Pero esto nos los dice para que nosotros estemos bien atentos con lo que entra a nuestros oídos, con lo que permitimos que entre a nuestra mente, con lo que permitimos que entre a nuestro corazón, porque son cosas que de verdad nos contaminan. Si bien muchas veces no nos damos cuenta, como en la época de Moisés, que estemos manchados, que aparezcamos con alguna llaga, con alguna herida que sea como la lepra, es algo que muchas veces en nuestro espíritu está así contaminado, nuestro corazón, nuestra mente están así de podridos, están así de contaminados, porque es algo que de verdad se va pudriendo de a poco. La lepra no es una herida que se queda y simplemente va a estar ahí y se va a quedar así todo el tiempo. Si nosotros no la tratamos, si nosotros no permitimos que el Señor la cure, la restaure, si uno que era en ese entonces parte del pueblo no acudía a un sacerdote a ser tratado, a ser limpiado, esto iba avanzando, esto era algo que tenía que, tenía que verificarse cada 7 días, tenía que revisarse cada 7 días, porque si comenzaba a avanzar, esto podía llegar incluso hasta los nervios, podía afectar incluso hasta los huesos, y era algo que provocaba en muchos casos la parálisis del cuerpo, la parálisis de partes del cuerpo, del brazo, del pie y de los lugares en los que había avanzado bastante la lepra. Y muchas veces está así nuestro espíritu, a veces pensamos que o creemos que no podemos cambiar, simplemente no sabemos por qué seguimos igual, porque cada vez que decidimos salir de la pornografía, volvemos, porque cada vez que decidimos salir de la mentira, volvemos a caer y seguimos mintiendo, o porque cuando estamos tratando de no hablar mal de las personas, de no criticar o de no murmurar, después de unos cuantos días o después de unas cuantas horas, volvemos a cometer los mismos errores. Es porque no lo estamos cortando, es porque no estamos permitiendo que el Señor nos limpie. Y esto va a seguir avanzando y va a avanzar hasta que de verdad nos pueda dejar paralíticos, porque prácticamente eso es lo que el error está buscando, que nosotros estemos tan contaminados que ya ni siquiera podamos buscar al Señor, ni siquiera podamos acudir para que seamos limpios, para que seamos purificados. Esto es algo que nosotros tenemos que cuidar bastante, tenemos que cuidar no solo con los oídos. Yeshua lo está diciendo que tal vez que también estemos pendientes con nuestra vista, con nuestros demás sentidos, para que no nos contaminemos, para que no estemos escuchando cosas que no deberíamos escuchar, para que no estemos oyendo cosas, oyendo conversaciones que no deberíamos tenerlas. Y el problema es que de eso que nosotros vayamos a escuchar, como lo decíamos el día de ayer, eso es lo que se va a llenar en nuestro corazón, eso es lo que se va a llenar en nuestra cabeza. Y cuando nos toque hablar a nosotros, pues vamos a estar hablando de lo mismo. Es como si nosotros nos dejáramos llenar con agua sucia y cuando nosotros hablemos con otra persona, pues les vamos a hablar, les vamos a dar esa misma agua sucia que hemos recibido. Y esto es algo que va a ir contaminando y contaminando. Prácticamente no va a detenerse hasta que nosotros vayamos a presentarnos delante de Yeshua, delante del Señor, para poder ser limpios, para poder ser sanados. Es algo que tiene que exponerse y tiene que detenerse, tiene que ser expuesto. Es una característica en el tiempo de Moisés. Lo que tenía que hacer el sacerdote o el sumo sacerdote era inspeccionar prácticamente todo el cuerpo. Si tenías una pequeña herida en el brazo, entonces el sacerdote lo que tenía que verificar cada 7 días era que esto no haya avanzado hasta tu hombro o no haya avanzado hasta tu espalda, hasta tu tórax o hasta el resto de tu cuerpo. Tenía que revisarse prácticamente todo y a veces nosotros solamente queremos que nos revisen la manito y no queremos ver lo que está escondido dentro de nuestro cuerpo, no queremos quitarnos todo lo que está cubriendo ese pecado y simplemente las partes que están más expuestas es lo único que queremos, que nos preocupa. A veces cuando tenemos alguna mancha en el rostro es algo que nos preocupa porque nuestro rostro es lo que más se ve.
pero como muchas veces tenemos la parte de la espalda cubierta, no nos preocupa si nuestra espalda está con heridas, si está manchada, si está marcada por alguna cosa, simplemente no nos preocupa porque está oculta. Y es igual con esto del lashon hara, con este tipo de la lengua maliciosa o el hablar de forma maliciosa, que a veces cuando está oculta nosotros simplemente no queremos que nadie lo vea, que nadie lo revise, pero es importante que le permitamos al Señor revisar todo, pero absolutamente todo, nuestra mente y nuestro corazón. Exactamente. Ahora, vemos, por ejemplo, en el caso de Gehazi, Eliseo, que era hace rato, perdón, decía yo, Eliseo era el profeta que le da la oportunidad de un arrepentimiento. Le dice, ¿de dónde vienes? Y él le responde, yo no he ido a ningún lado. O sea, no me acuerdo exactamente la palabra que le dice, pero dice que él no ha ido a ningún lado. Y entonces le describe lo que el Señor le muestra al profeta. ¿Ya? O sea, no viene así de súbito las cosas, es acumulativo. Y había que ver la vida de Gehazi, por ejemplo, cuántas veces había mentido o cuántos tipos de cosas había escuchado. Y bien decías tú, en lo material, sí, puede afectar los nervios, los huesos y llegar hasta el final. De igual manera actúa en el espíritu. Nuestro espíritu se va cayendo pedacito, 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 y la consecuencia la podemos ver cuando ya la persona cambia y es transformada. Se ha hablado muchas veces de lo que hace Hasatán en la vida. Primero atormenta, después ofusca, no me acuerdo, luego desajena, y en la desajenación está el detalle. Y la persona se pone tan testaruda que no puede entender. Y si de verdad la desajena completamente, ya la persona no razona como debería razonar. Entonces tiene consecuencias funestas. ¿Por qué Dios quiere que nosotros no tengamos esa lepra? Justo porque quiere acabar con nosotros. Y esto que dice en 10:10 de 1 Corintios, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por la mano del destructor. Diría yo que es una herramienta poderosa que usa Hasatán para destruirnos, para hacernos añicos, para deshacernos. Y nosotros no entendemos porque creemos exactamente que estamos en la razón de pensar o hacer una u otra cosa. Por eso, obediencia es la que quiere Dios. Ahora bien, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo solamente podemos entender esto. Decías tú que el sacerdote tiene que orar. Eso es bien cierto. Tiene que orar porque Moisés es el que ora por Miriam. ¿Puede la persona volver a su estado? ¿Puede regresar? Sí puede. Porque dice en esa misma palabra que Dios no ha de dar algo que la persona no pueda resistir. Dios tiene la cabalidad y aquí está el detalle. Nos vamos a 1 Corintios 10:23. Esto ya es una receta de la sanidad. Eso convencidos por el poder del Espíritu Santo, que es el único que nos puede llevar a un arrepentimiento genuino, porque de lo contrario solamente es remordimiento o una manera de vivir a la cual estamos acostumbrados, porque títeres somos del error en todo el tiempo. Entonces dice así, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esta es la receta. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Esa es la clave. Por eso cuando manda su ley dice, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero quería sentirse Gehazi, él quería ganar. Él se estaba sintiendo que ha trabajado en vano porque ha debido correr, ha debido entrar y hay que sacarle un pelo al gato. Entonces no he entendido exactamente esta partecita que dice, nadie busque su propio bien, sino el del otro. Ni siquiera Gehazi tiene el valor suficiente como para decir, aquí está lo que me ha dado,
porque yo le he ido a pedir, no dice que le he ido a pedir, lo oculta. Eliseo le da la probabilidad de hablar la verdad, no lo hace y llega la maldición. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Tenía muchas oportunidades. Geisi tenía muchas oportunidades. Miriam, Aarón y los que han murmurado tenían muchas posibilidades. El pueblo de Israel tenía la probabilidad de arrepentirse y no caer en las manos, porque han muerto muchos en las manos de esas víboras venenosas. Y es el mismo Moisés que tiene que hacer una víbora de bronce para que mirando ahí se sanen. Somos un pueblo de dura cerviz, un pueblo que no quiere entender, porque no quiere dejar su yo. Ese es el gran problema. Es yo pienso, yo digo, yo siento, yo quiero. Es a mi manera y no es a manera de nadie. Buscamos obligaciones cuando nosotros no sabemos ganárnoslos. Entonces, tenemos que cambiar esa manera de actuar, porque esa es la base. Escrito está, dice. Ahora veamos la vida de Jesucristo. Jesucristo veía su beneficio, buscaba su beneficio cuando predicaba, y cuando le lleva el error para tentarle y le dice, a mí se me ha dado la potestad de gobernar esta tierra y yo le doy el poder a cualquiera. ¿Y qué le contesta Jesucristo? Jesucristo dice, ese poder no lo tendrías de no ser que mi papá te lo ha dado. Estaba tentándole en lo máximo, pero él, ¿qué dice? En él vemos codicia, y cuando Dios nos dice que nos ha hecho a imagen y semejanza, tiene que haber eso que ha hecho Jesucristo, negarse a sí mismo, caminar con la fe de su Padre, en obediencia a su Padre. Él no soportaba que le digan que él era bueno. Cuando a él le decían, bueno, él decía, hay uno solo bueno, el eterno, mi Padre. Entender eso cuesta, renunciar a ese yo. Si le diéramos la oportunidad al Espíritu Santo de convencernos de ese pecado, si le creyésemos, porque ¿dónde está? En el creer está el problema. Hay veces entramos a la universidad o tenemos mucho conocimiento y estamos al filo. Hablábamos del legalismo, por eso, muy legalistas, tomando la letra a letra muerta, cuando sabemos que la palabra dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica, ¿no es cierto? Entonces, cuando el Espíritu vivifica la palabra, hay poder en la sangre de Cristo. Cuando el Espíritu vivifica, hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder para libertar, hay poder para sanar. Y a eso Dios nos está llamando. Amén. Amén. Justamente a eso es a lo que el Señor nos está llamando. Él quiere que ya no sigamos con este tipo de cosas que tal vez por mucho tiempo, incluso conociéndole al Señor, conociéndole a Yeshua, sabiendo sus mandamientos, sabiendo lo que nos dice la palabra, seguimos guardándolas adentro, seguimos manteniéndonos escondidos, manteniendo todas esas cosas guardadas, que creo que es tiempo de que de verdad saquemos todo, aunque tengamos que presentarnos delante del Señor así desnudos, que de verdad Él pueda ver todo lo que tenemos dentro, que Él pueda ver todas esas manchas que hemos llegado a tener por este tipo de cosas, por este tipo de pecados, que son cosas que de verdad las hemos tenido mucho tiempo escondidas. Este versículo que justamente leías a mí me gusta bastante porque dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y hay uno más que dice, no me acuerdo si está más adelante o más atrás, todo me es lícito o todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Y es importante porque tenemos que nosotros tomar la decisión, tomar la determinación, como lo decíamos al principio. No era el sacerdote el que iba a buscar quienes estaban contaminados, no era el que iba a revisar casa por casa o a tocar puerta por puerta para ver quiénes estaban infectados, sino eran esas personas las que tenían que salir de sus casas, tenían que presentarse delante del sacerdote y además tenían que exhibir esa parte que estaba dañada, esa parte que estaba contaminada, tenían que mostrarse
al sacerdote. Y si tenían que mostrarse desnudos, pues tenían que presentarse desnudos para que el sacerdote pueda examinar todas las heridas que teníamos o que tenían en ese tiempo. Y lo mismo tenemos que hacer ahora nosotros. Si vamos a tomar la decisión de ya no contaminarnos más, si de verdad ya no queremos seguir metidos en esto, ya no queremos seguir murmurando o criticando o metidos también en la ira, en los celos, que son cosas que también nos contaminan así, entonces vayamos al trono de la gracia, vayamos a pedirle al Señor, vayamos a pedirle a Yeshua que Él nos examine, pero somos nosotros los que tenemos que ir delante de Él y presentarnos así como somos, así si estamos de verdad podridos por dentro, si estamos manchados, si estamos todo contaminados, entonces vayamos y mostrémonos delante de Él y permitamos que Él nos examine, vayamos a decirle nosotros las cosas que tenemos, las cosas que creemos, pero siempre considerando que el que va a determinar nuestra situación va a ser Él. Como veíamos en Levítico, el sacerdote era el que decía si estábamos contaminados o no, si estábamos limpios o si todavía no estábamos limpios, si necesitábamos más tiempo de purificación. Y es importante hacer eso, tener esa pregunta, eso entre signos de interrogación delante del Señor, porque a veces queremos ir simplemente creyendo que estamos limpios, queremos hacer las cosas asumiendo que estamos bien y vamos delante del Señor y le decimos que nos examine, pero en nuestro corazón no tenemos la intención de cambiar, no tenemos la intención de dejar ese tipo de pecado, porque en muchos casos son cosas que de verdad nos gustan, son cosas que las hacemos no porque alguien nos obligue o no porque alguien nos agarre y a la fuerza nos esté contaminando, sino son cosas que salen dentro de cada uno de nosotros, salen desde lo que hay en nuestro corazón y son cosas a las que estamos acostumbrados. Y muchas veces si no dejamos este pecado es porque precisamente nos llama la atención, nos gusta comportarnos de esa manera, nos gusta muchas veces ser chismosos, disfrutamos de eso o disfrutamos de criticar o disfrutamos de murmurar. Y es algo que tenemos que pedirle al Señor que nos convenza, que Él nos ayude, que Él nos inspeccione y de verdad nos muestre que estábamos contaminados, que necesitamos ser sanados, que necesitamos ser limpiados. Y es importante que ya no nos dejemos dominar con estas cosas, si bien han estado por mucho tiempo dentro de cada uno de nosotros y tal vez muy escondidas, tal vez las hemos guardado muy adentro. Permitamos que sea el Espíritu Santo el que nos limpie, el que nos convenza de que de verdad estamos contaminados, que hay cosas que todavía necesitan ser sanadas, necesitan ser restauradas y ya no las guardemos más. Muchas veces es por vergüenza, muchas veces preferimos que nadie sepa nuestra vida, que nadie sepa las cosas que nos hemos guardado ahí adentro, las cosas que nos hacen sentir mal y no está bien quedarse callados, no está bien guardarse todas esas cosas porque vemos que aquí la orden que había dado el Señor no era que una persona vaya y pregunte a sus amigos si está bien, o que vaya y pregunte a su esposa o a su esposo, o que vaya y pregunte a cualquier persona, o que se deje examinar con cualquier persona. La orden era presentarse delante del sacerdote. Ninguna persona podía ser limpia por sí sola. La única persona que podía dar el testimonio de que había sido sanado era el sacerdote, era el sumo sacerdote. No hay nadie más que pueda limpiarte. Por sí solo nunca vamos a poder cambiar. Por más de que nosotros nos aislemos, nos purifiquemos, nos limpiemos, nos tapemos la boca, nos tapemos la mente, nos tapemos el corazón o hagamos todo para no contaminarnos, no lo vamos a conseguir si no permitimos que sea Yeshua mismo inspeccionando nuestras vidas. Amén. Es bien importante eso. Bien decías tú que tenemos que permitirle al Eterno que nos examine de manera que pueda ver Él nuestro espíritu, nuestra alma y a la vez nuestro cuerpo. Y es bien facilito cuando tú requieres la ayuda y el poder del Espíritu Santo y le entregas tu libre albedrío para que Él pueda actuar y Él pueda hacerte sentir el verdadero arrepentimiento para que se confiese la amargura del alma. Y porque en la amargura del alma está una piedra de tropiezo o muchas piedras de tropiezo que no te permiten acercarte al Eterno como deberías acercarte. Entonces, ¿qué sucede? Está en el creer. El que la persona no cree en el poder del Espíritu Santo y no cree en la confesión. Hay muchas personas que están
leprosas porque no pueden entender qué es la confesión. Bien decías tú ante el sumo sacerdote, ciertamente el sumo sacerdote es Yeshua, que está con su efod allá en el cielo, que todavía la sangre de Cristo tiene poder para lavar y perdonar nuestros pecados que están rojos como la grana. Entender eso y ser, pero si tú te acercas de manera que echas la culpa al empedrado y no reconoces que eres ciego y te has caído, no es posible. No es posible. Requisito indispensable es que reconozcas que estás ciego. Ahora, ¿cómo reconocer que estás ciego? Porque el Espíritu Santo te convence que estás ciego o cojo. Pero nosotros nos creemos más que Dios y no entendemos esto de la confesión. Ya habíamos dicho varias veces, la confesión al Eterno es para perdón de pecados. Para sanarnos es que hay que decirlo, decías tú, a los sacerdotes que pones sobre la faz de la tierra, Dios, a los ancianos de la iglesia, cuya oración es eficaz y poderosa. Pero si te alejas y quieres hacer las cosas a tu modo, siempre vas a estar leproso, sin darte cuenta, sin poder cambiar. Entonces, en este tiempo, ¿qué es lo que ocurre? El razonamiento humano está opacando hasta a la fe. La fe razonada no es fe porque entendamos que Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Nosotros tenemos una amargura del alma desde chiquititos. Decimos, a mí nadie me ha querido. Yo no debería ser mujer, yo debería ser hombre, yo no debería haber nacido en esta familia, yo debería tener una estatura grandota, yo debería tener esto, una disconformidad que nos lleva a ser personas amargadas. Pero si eso tan solo le permitiésemos al Espíritu Santo, seríamos capaces de hablarle al Espíritu Santo y decirle, ¿sabes qué? Yo estoy en desacuerdo, yo nunca debería medir 1,5 metros, yo debería tener 2 metros. Y el Espíritu Santo nos va a convencer de que la estatura que nos ha dado es correcta y perfecta. Es una charla que hay que mantener con el Espíritu Santo, pero no quererle meter a nuestra universidad al Señor. No quererle meter a nuestra universidad de la vida. Generalmente siempre le metemos a la universidad de nuestra vida y le queremos convencer, queremos convertirle nosotros a Dios. En vez de que nosotros nos convirtamos a Él, queremos convertirle. Y nuestro posterior estado es diferente y estamos mal. Entender eso, porque es bien facilito. Dice bien clarito, nadie busque su propio bien sino el del otro. Clave. Entonces, si yo estoy airada, tengo que buscar el beneficio de la persona que está a mi lado. En principio, si sé que las cosas malas se contagian, tengo que dejar de estar airada, tengo que ir a un lado y decirle, llevar ese pensamiento, esa ira, esa mi debilidad de ser renegona, tengo que llevarle a Cristo, en obediencia a Cristo, ese pensamiento, llevarle. ¿Y por qué? Porque no quiero que esa persona esté contagiada. No quiero que esa persona esté sufriendo lo mismo que yo. Eso es amar al prójimo. Pero si yo voy a querer que todos se alineen a mi modo, a mi manera, a mi forma, ¿qué voy a estar haciendo? Y hay muchas personas en la faz de la tierra que quieren todo lo que quieren, piensan que todo lo han hecho bien desde que eran niños. Piensan que todo lo han hecho bien, todo es correcto y que incluso el sol y la luna tienen que inclinarse a las personas. Y es ahí donde surge la murmuración. Y es ahí donde viene la lepra. Y la lepra te aparta de Dios. Tienes que estar fuera del campamento. Y estás fuera. ¿Qué nos queda al pueblo? Orar e interceder por ellos. Es una situación que la vivimos cada día. Porque no estamos conformes con nada. Entonces, este tema no tiene fin. Hay que seguir predicándolo y mira, ya estamos sobre la hora, ¿no es cierto? Ya estamos sobre la hora y bueno, pues ya estamos casi llegando al final, pero de verdad es que es un tema muy, muy interesante porque pues nos habla de todo lo que
realmente pasa en el ámbito espiritual, en el ámbito almático, y pues vemos que podemos ver que cada uno de nosotros realmente tiene lepra en muchas áreas, y este es el tiempo de, pues no dejarnos en el campamento. De repente si vemos la historia de María y pues vemos lo que había hecho Moisés, si no era por lo que Moisés pues había orado por María, pues quién sabe, se hubiera quedado ahí y eso hubiera sido algo terrible. Entonces necesitamos en este Amparito, un tiempo ratito. nosotros reconocer, ¿sí? Amén. Amparito, estamos sobre la hora. Me despediré, por favor. Te cortaré. Amén, Eh, amén, amén. Bendecir a todos, bendecir a los de la radio, bendecir las vidas y esperar en el eterno esta sanidad que toda la humanidad lo necesita. Empezando por mí, lo necesitamos todos. Amén. Dios les bendiga grandemente y terminen el programa. Amén. Amén, amén. Bueno, bendecir tu vida también y bueno, pues bendecir a todos los que están escuchando. De veras que este tema es un tema que pues está aplicable a toda nuestra vida, porque pues todo el tiempo nosotros podemos ver que en nuestra vida tenemos este lío, este problema de pues de la lepra. Decíamos de que pues más afortunadamente Moisés había orado por María y es necesario que nosotros en este tiempo pues de verdad primero reconozcamos que pues muchas veces nosotros somos los leprosos. Quizás no hayas podido ver en tu cuerpo, pero pues en el espíritu, en el alma, realmente pues estamos todavía con condiciones, con cuestiones de lepra, y creo que eso es algo que en este tiempo tenemos que quitar de nuestras vidas. Son cosas a las que tenemos que renunciar. Es tiempo de que de verdad nos presentemos delante del Señor y quitemos todas estas cosas, mostremos todo lo que tenemos dentro de cada uno de nosotros. No conviene guardarse todo esto porque vemos que se pudre y además avanza como las manzanas. Es importante que nosotros quitemos todas estas cosas, quitemos todo lo que está podrido en nuestras vidas. No permitamos que siga avanzando, no permitamos que se siga quedando en lo oculto de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestras mentes. Son cosas de si no las dejamos, pues la lepra va a seguir avanzando, va a seguir avanzando. Y luego de terminar con nosotros, puede seguir avanzando hasta nuestra familia, hasta la gente que nos rodea, hasta nuestros amigos, nuestros compañeros. Son cosas que de verdad tenemos que considerarlas porque no nos afectan solamente a nosotros, afectan a todo nuestro entorno. Tenemos que permitir que el Señor nos limpie. Por eso era importante que estas personas sean aisladas por 7 días y hasta ser purificadas. Si había necesidad de más tiempo, tenían que estar aparte porque esto se contamina, es algo que cunde, es algo que afecta, prácticamente puede afectar a todo un pueblo. Es importante que saquemos todas estas cosas que nos están dañando. Si nos sentimos mal con algo, si algo no nos deja dormir, si algo nos molesta, si hay algo que nos incomoda, podemos contárselo al Espíritu Santo, podemos contárselo a Yeshua. Él nos va a ayudar, Él nos va a convencer de las cosas que estamos haciendo. No tratemos de recuperarnos por nuestra cuenta, no tratemos de limpiarnos por nosotros mismos porque no lo vamos a conseguir. Es como tener una mano sucia y querer limpiar con la otra mano esa misma mugre, esa misma suciedad. No lo vamos a conseguir. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo de verdad nos limpie. Necesitamos esa agua de vida que nos da el Señor. Necesitamos dejar que Él nos lave, que Él nos limpie. Son cosas que vemos que el Señor de verdad nos sigue impulsando, nos sigue motivando a que vayamos hacia la santidad, a que vayamos hacia la pureza espiritual. Son cosas que el Señor está buscando de todas las formas, de todas las maneras, y vemos que el Señor está permitiendo que aprendamos desde todos los puntos de vista, desde todas las áreas, porque sabemos muy bien que el Señor está buscando una iglesia limpia, una iglesia sin mancha. Y si nosotros queremos estar ahí para el Señor, entonces permitamos que Él mismo nos purifique y nos santifique. Que Él mismo nos purifique, nos santifique, pues eso es bien importante. Si Él no nos va a santificar, si Él no va a hacer el asunto, pues de nada va a servir. De hecho, la palabra de Dios nos dice, ¿no? Si Él pues no guarda, si Él no construye la casa, pues en vano edifican las que le edifican. Y pues si Él no guarda la casa, pues en vano están los que en vano está la guardia. Y pues de hecho, si Él no nos ayuda a poder quitar de nuestras vidas, pues este asunto de la lepra, pues no vamos a poder hacer absolutamente nada. Realmente, pues es tiempo que nosotros te pidamos que nos vaya limpiando y hay algo importante que hay que hacer. Normalmente es fácil mirar la lepra en otros.
Normalmente es fácil poder ver, digamos, este asunto en las demás personas. Lo complicado es ver que a veces somos nosotros los que estamos haciendo todo esto. Entonces, pedirle al Espíritu Santo que nos examine, que vea, digamos, en nosotros todo este asunto y que realmente reconozcamos el principio de la sanidad, pues está en precisamente reconocer en el mal que estamos, reconocer que necesitamos ayuda, como decíamos al principio, pues ir delante del sacerdote y pues permitir que Él nos limpie, permitir que Él vea si estamos o no estamos. Y creo que eso es muy, pero muy importante en este tiempo. Así que, pues bueno, ya llegamos al final del programa, así que a todas las personas que han estado con nosotros, pues les vamos a decir en este momento que pues ahí agachen la cabecita, que ahí agachen el rostro y pues le podamos decir de todo corazón. Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Agradecidos, papá, por este tiempo que tú nos permites estar escuchando tu palabra. Agradecidos, papá, porque en este tiempo podemos hablar de las cosas tuyas, Señor. En este día hemos visto, Señor, y nos hemos identificado de alguna manera, Señor, que realmente nosotros pues tenemos esta lepra, papá, muchas veces nuestras actitudes, la manera en que nos comportamos, la manera en que actuamos, la manera en que hacemos tantas cosas, Padre amado, de verdad, pues nos muestran que tenemos esa lepra, Señor. A este tiempo, papito amado, te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas, Señor, que pasan, Señor, a nuestro alrededor, por todas las cosas que hacemos, más bien, Señor, con nuestro alrededor, por todas las cosas que nosotros pecamos delante de ti y que pues no permitimos, Señor, que las cosas estén bien. Te pedimos perdón, Señor, en este tiempo por todas esas cosas, papá. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, te fallamos, porque muchas veces, Señor, no hacemos tu voluntad, porque muchas veces, Señor, pecamos de esa de palabra, Señor, como habíamos visto, Señor. Queremos que la gente, Señor, esté alrededor nuestro, que nosotros creemos, Señor, tener la razón y tantas cosas, Señor, que hemos mencionado el día de hoy. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque tenemos todavía esa lepra en nuestras vidas. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque tenemos muchas de esas cosas, papá. Pedirte, Señor, que en este tiempo tú nos ayudes, Señor, nos enseñes, nos libertes, Señor, nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Perdónanos, papito amado. Perdónanos, Señor, por todas las cosas que estamos haciendo, papá. Perdónanos, Señor, por todo aquello, Señor, que tenemos y que hemos dejado, Señor, muchas veces que esta lepra, Señor, ingrese en nuestras vidas, ingrese en nuestros corazones, Señor, y no hemos dejado, Señor, que tú limpies. Hoy nos acercamos, Señor, confiadamente, como dice tu palabra, al trono de la gracia, para hallar misericordia, Señor, para hallar, Señor, gracia delante de ti. Enséñanos a vivir, Señor, de una manera kadosh. Límpianos, Padre amado. Permite, Señor, que día a día seamos limpiados, Señor, y que ya no caminemos, Señor, por camino de maldad, Señor. Que nuestra lengua, Señor, también pueda ser reflejo, Señor, de tu amor, Señor, que podamos hablar, Señor, de un buen tesoro del corazón y no de las cosas, Señor, que salen contra tuya. Que de verdad haya un cambio, Señor, en nuestra vida, un cambio de corazón, papá. Que desde la profundidad de nuestro ser podamos cambiar espíritu, alma y cuerpo. Papito amado, te pedimos con todo el corazón, Señor, con toda la mente, con todas las fuerzas, que tú nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres a cada personita que está ahí escuchándonos. Bienvenido eres, Señor, a todas las personas, Señor, que están escuchando, Señor. Te pedimos, Señor, que en este día nos convenzas de pecado, que esta palabra, Señor, no quede afuera, que quede adentro, Señor, en la profundidad de nuestro ser y nos enseñe, Señor, nos muestre, Señor, qué camino, Señor, debemos seguir. Enséñanos, Padre amado, enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos, Padre Santo, a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres a cada persona, Señor, que está, Señor, ahí escuchando. Y te pedimos en este día, Señor, que nos enseñes, Señor, a andar por camino de verdad, Señor, que quitemos de nuestra vida toda lepra, todo rencor, Señor, toda amargura, todo aquello, Señor,
Señor, que está provocando, Señor, que mi espíritu tenga esa amargura, que mi alma tenga esa amargura. Hoy renuncio a todo pensamiento que va en contra de la palabra de Dios, Señor, porque hoy entiendo, Señor, que así como han ido, Señor, 10 leprosos, Señor, y después de eso, Señor, tú nos has dicho que vayan, Señor, se presenten ante el sacerdote y uno de ellos ha vuelto limpio, Señor. Así creo, Señor, en este día, que mientras yo me presento ante ti, Señor, que tú eres mi sacerdote, tú me estás limpiando, estás poniendo, Señor, esa sanidad, espíritu, alma y cuerpo, porque el día de hoy, Señor, tú estás poniendo en mí un nuevo corazón, Señor, un corazón que te tema, un corazón que haga tu voluntad, un corazón, Señor, que de verdad, Señor, hagas lo tuyo, papá. Bienvenido eres, Señor, a nuestras vidas, bienvenido eres a todo este lugar, y te pedimos, Señor, con todo el corazón, que tú nos enseñes a hacer tu voluntad, que tú nos enseñes, Señor, a hacer lo tuyo, papá, a hacer lo tuyo, papá, que miremos con tus ojos, que miremos, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, por todo este tiempo que tú nos permites, Señor, estar aquí delante de ti, de hacer tu voluntad, papá. Gracias, papito amado. Gracias, Padre Santo, por todas estas cosas, Señor, que tú en este tiempo nos estás mostrando, nos estás enseñando. Gracias, Padre amado. Gracias, papá, por todo lo que en este tiempo, Señor, estás transformando nuestras vidas y nos estás enseñando, Señor, a hacer tu voluntad. Papá, sin tu ayuda no vamos a poder, no queremos quedarnos, Señor, así quizás como se ha quedado Giesi. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a ser sanos. Si tú no nos limpias, ¿cómo vamos a ser sanos, papá? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, y por tu palabra, Señor, el día de hoy estamos siendo limpiados, porque tú estás poniendo en nuestras vidas un arrepentimiento genuino, un hambre y sed de hacer tu voluntad, de quitar, Señor, de nosotros todo asunto, Señor, que vaya a generar lepra. Gracias, Padre amado, porque nos estás transformando. Gracias, Padre Santo, porque en este tiempo tú has puesto tu mirada en nosotros y nos estás transformando. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre Santo. Gracias, Papito Dios. Te pedimos, Señor, con todo el corazón, que tú nos enseñes, nos ayudes, nos libertes, Señor, y que podamos caminar contigo, Señor, y que toda lepra, Señor, de nuestras vidas sea quitada. Enséñanos a caminar con un corazón que te agrade por sobre todas las cosas. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Pero a ti, Hasatán, en el nombre de Yeshua, oíme bien, Hasatán, todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, atadura, anticristo, sordomudo, enfermedad, en el nombre de Yeshua, suelta nuestras vidas. Te vas al abismo, no tienes lugar en mi vida. Sueltas mi vida, sueltas mi casa, sueltas mi familia, en el nombre de Yeshua. No tienes lugar. Te vas ahora mismo toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, todo hueste de maldad. Tú que atas las regiones celestes, en el nombre de Yeshua, lo atamos y lo echamos fuera. Suelta, suelta, suelta mi consciente, suelta mi inconsciente, suelta la ley de represión, suelta mi hipotálamo. En el nombre de Yeshua te vas al abismo. Sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua. Suelta nuestras vidas en el nombre de Yeshua. Sales ahora. Te vas al abismo en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Te pedimos, Señor, en este tiempo, que tú nos limpies, Señor, de todo asunto, Señor. Y en este tiempo, Señor, agradecidos contigo por todo lo que nos estás enseñando, y sabemos que vamos a caminar, Señor, agarraditos de tu mano. Y tú nos estás limpiando, Señor, porque tú estás limpiando a tu pueblo. Tú vienes, Señor, por una iglesia sin mancha, Señor, sin arruga. Y nos estás quitando, Señor, esas manchas que tenemos, papá. Sabemos que así lo estás haciendo, Padre Santo. También en este momento te pedimos, Señor, por las dos casas, Señor, por la casa de Judá y la casa de Israel, que muchos, Señor, entiendan, Señor, quiénes son, que entiendan su identidad, papá. Te pedimos también en este tiempo, Señor, que tú toques, Señor, a cada uno de tus hijos desobedientes, papá, a los hijos de Ismael, a los de Saúl, Señor.
que de ahí aún de ellos, Señor, puedan reconocer su identidad. Por los hijos de Rubén, de Dan, Señor, te pedimos aún perdón por ellos, Señor, para que también de ellos puedan conocerte. Y en este momento también le hablamos ahí a la creación, oígame bien, cielos, tierra, luna, estrellas, ustedes toda la creación entera. Mi Señor Jesús nos ha creado para que alaben al Eterno, para que hagan la voluntad del Eterno. No les ha creado para que se hagan adorar. Y en el nombre de Yeshua desatamos a la creación, desatamos a toda la creación, porque la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios y nosotros somos hijos de Dios. En este momento desatamos a la creación para que solamente vaya a adorar al Eterno. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre Eterno, gracias, bendito Rey Celestial, por todo este tiempo que tú nos permites estar delante de ti, Señor. Y sabemos, Señor, que tú tienes planes y propósitos con cada vida y por eso nos estás limpiando, porque tú estás limpiando a tu iglesia, papá. Y sabemos que esta palabra, Señor, va a volver con mucho, pero mucho fruto. Gracias, papá. Gracias, Padre bendito. También en este día les hablamos a ustedes, espíritus humanos. Mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y empiecen a escuchar la voluntad de Dios, empiecen a escuchar la voz de Dios, empiecen a escuchar y tengan hambre y sed del Eterno, porque viene una gran redención de almas, redención que quiere limpiar a todas las personas. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Dios. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Bendecimos, Señor. Bendecimos a cada persona que está con nosotros. Bendecimos, Señor, sus vidas. Bendecimos, Señor, a cada uno de ellos. Te agradecemos, Padre amado, por este tiempo que tú nos permites estar aquí. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre celestial. Gracias, amado Dios. Que esta palabra verdaderamente llegue a lo profundo de nuestro ser, Señor. Convence, Señor, a aquellos que tienes que convencer, Señor. Arrebata del infierno, Señor, a aquellos que tienes que arrebatar, papá. Y aún no nos permita, Señor, ni siquiera conversar con aquellos, Señor, que ya están fuera, papá. Te pedimos, Señor, que aún convenza, Señor, porque hay personas, Señor, que en este momento están sintiendo, Señor, que se han enfermado, Señor, con lepra. Y tú dices, Señor, que aún esas personas, Señor, tú las estás llamando porque eso que están sintiendo, ese arrepentimiento que están sintiendo, es porque tú estás poniendo en ellos, Señor, ese arrepentimiento genuino. Y hay lugar, Señor, en tu casa para todos, papá. Lo creemos, Señor, y tú los amas, Señor. Los estás limpiando en este momento. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre eterno, Señor. Bendecimos tu santo y precioso nombre. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, pues ya llegamos al final del programa y está aquí con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Buenas noches. Bueno, no sé si saldrá bien porque está entrecortado el internet. Sin embargo, la palabra dice así: bendecido es el hombre que ha encontrado sabiduría y el mortal que conoce la prudencia, porque su ganancia es mayor que la de la plata, alcanzarla es mejor que el oro. Ella es más valiosa que piedras preciosas, nada de lo que desees se compara con ella. Ningún mal la resistirá, ninguna cosa preciosa es igual a ella en valor. Larga vida hay en su mano derecha. Esa es la palabra de la noche, mis hermanos. Y realmente estamos gozosos con la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? Yeshua. ¡Yeshua! A su Yeshua. nombre. Gloria. ¡Gloria! Gloria. Más gloria. ¡Más gloria! Bolivia es de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Dios mío. Tenemos una guerrera. Que Dios les bendiga. Y a toditos que Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas noches. Hasta mañana, mis hermanos. Hasta mañana, buenas noches.
Y bueno, pues ya decirles a todos que Dios les rebendiga y a todas las personitas que están con nosotros, pues decirles que Dios les rebendiga. Si nos han escuchado por primera vez, pues un abrazo a la distancia. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Muchas bendiciones. Y bueno, pues y ya nos despedimos de cada una de las familias. Ahí tenemos a la familia Lima Guayas. Bendiciones, familia Lima Guayas. Bendiciones, hermano Amparito en Jesús. Feliz Shabbat. Ya, feliz Shabbat, bendiciones, pues bendiciones ahí a mi hermano, pues George, a mi hermana Bea, pues ahí a pues Anthony, también bendiciones, pues ahí a cada uno de los que están, a Mayra, bendiciones, que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua. Shabbat Shalom. No. Amén, amén, bendiciones y bendecimos también ahí pues a Benjamín, bendiciones, bendiciones a toda la familia Murillo Ayala, que Dios les bendiga. Amparo, bendiciones. Daniel, bendiciones. Tío, bendiciones. Tía Marta, bendiciones. En Jesús, esta mañana. Shabbat Shalom. Hasta mañana, Shabbat Shalom, bendiciones ahí al pequeño también, a Sarita, que Dios les bendiga, muchas bendiciones en Yeshua. Y bendiciones también pues ahí a mi hermana Eli, pues ahí bendiciones a Belén, bendiciones a Lanis, que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito. Hasta mañana en Yeshua. Feliz Shabbat. Hasta mañana en Yeshua, feliz Shabbat. Y bueno, pues decirles también a todos ustedes que el día de mañana a mediodía, pues vamos a tener un nuevo programa. Así que por favor estén atentos, un programa pues que les va a encantar muchísimo. A las 12 el día pues de Shabbat vamos a tener un nuevo programa. Así que muy atentos por favor, porque el día de mañana a las 12 tenemos el programa. Sí, pero continuemos pues con los saluditos. Y ahí tenemos también ahí con a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Amén, Amparo, bendiciones hermanos, hasta mañana, Dios les bendiga, saludos a todos quienes están escuchando, bendiciones hermanos, hasta mañana, feliz Shabbat. Feliz Shabbat, bendiciones, tío Guillermo, bendiciones, tía Roxana, bendiciones, Chinito, Helen, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones, bendiciones a todos ustedes, y bendecimos también ahí pues a mi hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito, Daniel, hermano Martita, hermano Jaime, muchas bendiciones en Yeshua. Hasta mañana. Shabbat Shalom. En Yeshua, Ismael, que Dios te bendiga. Shabbat Shalom. Bendiciones, pues ahí también a Sara y su pandilla. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito en Yeshua. En Yeshua, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Y bueno, pues bendecimos a cada uno de ustedes, bendiciones también. Ahí tenemos pues a la Norquita, bendiciones. Bendiciones pues a toda la familia Mayea, a la familia pues de mi hermana Melvi también, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes, que Dios les rebendiga. También está con nosotros mi tía Luisa, bendiciones. Bendiciones a la casa, bendiciones a todos los que están trabajando en el programa. Bendiciones, hermanos, hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana, tía Luisa, que Dios te bendiga en Yeshua, bendiciones. Y bendiciones pues también ahí a toda la familia Ayala Campos, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones a todos los hermanos, hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua, que Dios les bendiga ahí, Nino, Edwin, Belén, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos también pues ahí a cada uno. Amén. Bueno, a cada una de las personas que están con nosotros. Tenemos a la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, en Jesús. Feliz Shabbat. Feliz Shabbat, bendiciones pues ahí a mi hermano Kevin. Bendiciones pues también a cada uno de los que están por ahí, a mi hermano René, a mi hermana Sonia, a mi hermano Fernando, a Neila, Keila, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Bendiciones pues también ahí a cada una de las personitas que están,
Que Dios les bendiga a la familia Paredes Guayas, pequeñas, muchas bendiciones. Bendiciones pues también ahí a mi hermana Zulema, que Dios les bendiga, bendiciones. Bendiciones pues ahí a toda la familia López Tito, pequeños, bendiciones. Que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Bendiciones pues también ahí a cada una de las familias que están, a la familia Quispe Cosío, pues también ahí a Tatiana, a la familia Jata Cosío, bendiciones a Helen Pérez, a Franca Leandro, a todos ustedes, que Dios les bendiga. En Chayapata, tía, bendiciones pues ahí también para mi tía Lucy, para mi tío Lucho, para mi tío Lino, para mi tío Cocolizo, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones para toda la familia Carlo Gómez, que Dios les bendiga, hermanos, bendiciones. Bendiciones a la familia Cocatola, muchas bendiciones, un abrazo a la distancia. Bendiciones pues también ahí a toda la familia que está allá en Chayapata, a la familia Choque González, a la familia pues Cayaguara, que Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, mis hermanos, allá en Cochabamba también, en el extranjero y donde nos estén viendo, a todos ustedes. Pues que tal vez no sabemos tu nombre, pero pues sabemos que en el Espíritu estás con nosotros. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Nos vemos el día de mañana. Y no se olviden, a las 12 del mediodía, un nuevo programa en Yeshua. Radio Online.